¿Alguna vez te has preguntado cómo saber si estás en el camino correcto según la voluntad de Dios? Muchas veces buscamos su dirección y nos sentimos perdidos, pero la respuesta está en su palabra. El Salmo 32:8 nos asegura: te haré entender y te enseñaré el camino en que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Dios no nos deja a la deriva. Él nos guía con amor y claridad. Hoy exploraremos 5 poderosos salmos que nos ayudan a conocer y caminar en su voluntad, ofreciéndonos la paz y la seguridad que tanto necesitamos. Te mostraremos cómo estos salmos no solo nos enseñan a discernir su voz, sino también a actuar conforme a su plan perfecto. ¿Estás listo para descubrir cómo la palabra de Dios puede iluminar tu camino en medio de las tormentas de la vida? Cuando todo parece desmoronarse, ¿cómo podemos encontrar la paz que tanto anhelamos? ¿Cómo podemos estar seguros de que estamos caminando por el sendero correcto, incluso cuando todo a nuestro alrededor parece incierto? La respuesta a estas preguntas la encontramos en el Salmo 23, uno de los salmos más conocidos y profundamente consoladores de la Escritura. Este salmo nos invita a confiar plenamente en Dios, a saber que cuando Él es nuestro pastor, nada nos faltará, sin importar cuán oscuras sean las circunstancias que enfrentemos. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de verdes pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Salmo 23, 1-3. Al leer estos versículos podemos visualizar una imagen poderosa, un pastoreo suave, una guía amorosa, una protección constante. Este es el amor de Dios, un amor que no se aparta de nosotros, ni siquiera cuando nos encontramos en los valles más oscuros de nuestra vida. En esos momentos de incertidumbre, de lucha, de preguntas sin respuestas, el Salmo 23 nos recuerda que al confiar en Él, no necesitamos temer. Dios, nuestro pastor, nos lleva por los caminos correctos, incluso cuando no entendemos a dónde nos dirige. Imagínate por un momento que estás caminando por un campo desconocido. El camino parece complicado, incierto y lleno de peligros. Las sombras de tus preocupaciones te rodean y no sabes si estás tomando la decisión correcta. En ese momento, algo profundo sucede. Sientes la presencia de tu pastor a tu lado, guiándote suavemente, asegurándote que no estás solo. Esa es la confianza que el Salmo 23 nos invita a tener. No importa cuán difícil sea el camino, la promesa es clara: nada nos faltará. La palabra pastor en la Biblia no es casualidad. Un pastor no solo cuida a las ovejas, sino que las conoce, las entiende, las guía, las protege. La relación entre el pastor y sus ovejas es una de absoluta confianza. Las ovejas, aunque vulnerables, siguen a su pastor porque confían en su cuidado y protección. De igual manera, Dios quiere que confiemos en Él con la misma entrega. Él nos conoce, sabe lo que necesitamos y tiene el poder de guiarnos en cada paso de nuestro viaje. Recuerda lo que nos dice Jesús en el Evangelio de Juan 10:14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Este versículo revela una verdad profunda. Dios no solo sabe quiénes somos, sino que también se compromete a guiarnos por el camino de la justicia. Cada decisión, cada momento de nuestra vida está bajo su dirección amorosa. Cuando Él es nuestro pastor, no solo encontramos dirección, sino también descanso. Descanso para nuestras almas cansadas, para nuestros corazones afligidos. Es en este descanso donde empieza a florecer nuestra confianza en Dios. A medida que descansamos en Él, dejamos de lado las preocupaciones que nos nublan la mente. En lugar de aferrarnos a nuestras propias fuerzas y decisiones, permitimos que Él nos guíe. La verdadera paz no viene de entender todos los detalles, sino de saber que, aunque no veamos el final del camino, Él sí lo ve. Y en esa certeza
encontramos la calma. En las Escrituras, muchos hombres y mujeres de fe pasaron por momentos de dificultad, pero al final su confianza en Dios les permitió vivir de acuerdo con su voluntad. Un ejemplo claro lo encontramos en la vida de David. A pesar de ser perseguido, de enfrentar batallas y desafíos, David siempre mantuvo su fe en que Dios lo conduciría. Fue en los momentos más oscuros de su vida cuando él proclamó con firmeza: "El Señor es mi pastor, nada me faltará". Esta confianza no solo le permitió sobrevivir, sino que también le permitió prosperar espiritualmente. Sabía que su vida estaba en las manos de un Dios amoroso y fiel. Cada vez que David enfrentaba un desafío, recordaba que Dios no lo abandonaría, que Él lo pastorearía hasta llevarlo a lugares de descanso. El Salmo 23 es una invitación a tener esa misma confianza. Piensa por un momento en los momentos de tu vida donde has sentido temor o incertidumbre. ¿Recuerdas cómo la paz solo llegó cuando decidiste descansar en la promesa de que Dios está contigo? A menudo nos olvidamos de que la voluntad de Dios no es solo un conjunto de decisiones o acciones que debemos realizar. La voluntad de Dios también es un lugar de descanso y confianza. Es un lugar donde podemos descansar en su soberanía, sabiendo que Él tiene el control. ¿Y cómo podemos empezar a vivir con esa confianza hoy? En primer lugar, debemos recordar que como David, nuestra relación con Dios debe ser más que una lista de oraciones o rituales. Debemos conocer a nuestro pastor. Esto no solo implica orar, sino también escuchar su voz, meditar en su palabra y estar dispuestos a seguirle. Dios no nos llama solo a pedirle dirección, nos llama a vivir en una relación de confianza diaria con Él. Al hacer esto, descubrimos que la voluntad de Dios no es algo que debemos encontrar por nuestra cuenta, sino que es algo que Él nos revela a medida que caminamos a su lado, paso a paso. Quizás te preguntes: ¿cómo puedo confiar en un camino que no entiendo? La respuesta está en saber que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros, incluso cuando no vemos el panorama completo. En momentos de confusión, podemos recordar que el mismo Dios que nos pastorea es el que tiene un plan eterno para nuestras vidas. Y aunque no siempre entenderemos cada paso, podemos confiar en que Él nos llevará a donde necesitamos estar conforme a su perfecta voluntad. Este es el fundamento de la voluntad de Dios en nuestras vidas: la confianza total en su guía. Cuando confiamos plenamente en Él, permitimos que su voluntad fluya de manera natural en nuestro ser. No se trata solo de hacer lo que Dios nos dice, sino de caminar con Él cada día, sabiendo que su presencia nos acompaña en todo momento. El Salmo 23 no es solo un salmo de confort en tiempos de dificultad, sino también una invitación a vivir una vida de confianza en la voluntad de Dios. Al caminar bajo su guía, descubrimos que Él no solo nos ofrece paz, sino también dirección, fortaleza y esperanza. Cada día es una nueva oportunidad para profundizar nuestra relación con Él, para aprender a confiar más y más, y para experimentar la paz que solo Él puede ofrecer. Así, al integrar este salmo en nuestra vida diaria, no solo conoceremos la voluntad de Dios, sino que aprenderemos a vivirla con valentía y paz, sabiendo que, aunque el camino sea incierto, nuestro pastor nunca nos dejará. En los momentos de decisión, especialmente cuando las alternativas parecen igualmente inciertas, la necesidad de sabiduría se vuelve aún más apremiante. Todos hemos llegado a puntos cruciales en nuestra vida, donde no sabemos hacia dónde dirigirnos. Las opciones pueden ser abrumadoras y los caminos parecen cerrarse ante nosotros, dejando una sensación de inseguridad. Sin embargo, en medio de esta incertidumbre, la Biblia nos ofrece una solución clara: la sabiduría de Dios. En el Salmo 25 encontramos una oración poderosa que nos invita a pedirle a Dios sabiduría para tomar decisiones que estén alineadas con su voluntad, guiándonos por la senda de la justicia. El Salmo comienza con una petición profunda y sincera:
A ti, oh Señor, levantaré mi alma. Dios mío, en ti he confiado. No sea yo avergonzado, ni se alegren de mí mis enemigos. Salmo 25, 1, 2. Estas palabras reflejan un corazón dispuesto a depender completamente de Dios, no solo en los momentos de tranquilidad, sino especialmente cuando se enfrenta a decisiones importantes. La clave para encontrar la voluntad de Dios en esos momentos no está en nuestras propias fuerzas ni en la lógica humana, sino en la plena confianza en Él. Este primer versículo es una declaración de confianza total en la dirección de Dios. El salmista no busca en su interior las respuestas, sino que levanta su alma hacia Dios, reconociendo que solo en Él puede encontrar seguridad y dirección. Así es como debemos acercarnos a Dios en busca de sabiduría, con un corazón que se entrega, que confía y que se somete a su voluntad. Muchas veces, en medio de nuestra búsqueda de respuestas, nos apresuramos a tomar decisiones convencidos de que tenemos todo bajo control. Pero el Salmo nos recuerda que si deseamos conocer y hacer la voluntad de Dios, debemos primero esperar pacientemente en su guía. A lo largo del Salmo 25, el tema central es la enseñanza divina. Hazme saber tus caminos, oh Señor, enséñame tus sendas. Salmo 25, 4. Esta es una invitación a aprender de Dios, a ser enseñados por Él, no solo en los aspectos espirituales de nuestra vida, sino también en lo práctico. La sabiduría divina no es algo que podamos alcanzar por nuestra cuenta. La Biblia nos enseña que la sabiduría verdadera proviene de Dios, quien es la fuente de todo entendimiento. Como dice el libro de Proverbios, el principio de la sabiduría es el temor del Señor. Buen entendimiento tienen todos los que practican sus mandamientos. Proverbios 1:7. Cuando pedimos sabiduría a Dios, lo hacemos desde una postura de humildad. No se trata de imponer nuestra propia voluntad o nuestras preferencias, sino de reconocer que su conocimiento y perspectiva son infinitamente mayores que los nuestros. Al buscar su sabiduría, le estamos pidiendo que nos guíe a través de los caminos de la vida, no según nuestras ideas, sino según su verdad y su justicia. Este es un acto de total dependencia de su voluntad perfecta. El salmista continúa su oración pidiendo a Dios que lo guíe por el camino recto. Guíame en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Salmo 25:5. Aquí la relación entre la sabiduría y la verdad queda clara. La voluntad de Dios no está separada de su verdad. Para caminar en su voluntad debemos primero conocer su verdad, y para conocer su verdad debemos buscar su dirección. La sabiduría de Dios no es algo que se limita a una decisión momentánea o a una situación específica, sino que es una forma de vivir, una manera de alinearnos con su voluntad en cada área de nuestra vida. Cuando consideramos cómo tomar decisiones alineadas con la voluntad de Dios, debemos recordar que cada decisión, por más pequeña que sea, es una oportunidad para buscar su sabiduría. Muchas veces las decisiones más cotidianas se sienten menos urgentes y es fácil caer en la trampa de confiar en nuestra propia intuición o experiencia. Pero la sabiduría de Dios está disponible en cada momento, si estamos dispuestos a buscarla. La confianza en la guía divina también está relacionada con la enseñanza constante que proviene de Él. Recuerda, oh Señor, tus misericordias y tu bondad que son eternas. Salmo 25:6. Esta parte del Salmo resalta un principio fundamental. La sabiduría divina está envuelta en la misericordia y la bondad de Dios. A menudo, cuando nos enfrentamos a decisiones difíciles, el temor o la ansiedad pueden nublar nuestra mente, haciéndonos olvidar que la voluntad de Dios siempre está guiada por su amor y su bondad. La misericordia de Dios se extiende no solo para perdonarnos, sino también para guiarnos con compasión, con una paciencia infinita que nunca nos deja en la confusión.
Este salmo también nos invita a reflexionar sobre cómo el conocimiento de Dios nos transforma. Al acercarnos a Él con humildad y fe, su sabiduría nos lleva a vivir de acuerdo con su verdad. La sabiduría divina no se limita a una respuesta en particular. Se trata de un cambio profundo en nuestra manera de ver el mundo y nuestras circunstancias. Al buscar la voluntad de Dios, no solo encontramos una dirección para nuestras decisiones, sino que también somos transformados por su verdad. Un aspecto crucial de este salmo es cómo el salmista pide perdón por sus errores. No te acuerdes de los pecados de mi juventud, ni de mis rebeliones. Acuérdate de mí conforme a tu misericordia, por tu bondad, oh Señor. Salmo 25:7. Aquí vemos una conexión clara entre la sabiduría y la humildad. Para recibir la sabiduría de Dios necesitamos reconocer nuestras fallas, arrepentirnos y permitir que su gracia nos transforme. La sabiduría que buscamos no proviene de un lugar de perfección, sino de una disposición para aprender y crecer bajo la dirección de Dios. Cuando miramos al Salmo 25, vemos que cada versículo es una invitación a sumergirnos en la verdad de Dios, a permitir que su sabiduría moldee nuestras vidas. Al orar este salmo, estamos pidiendo a Dios que nos enseñe a tomar decisiones sabias, que nos guíe en cada paso y que en su misericordia nos ayude a seguir su voluntad. Cada vez que busquemos su sabiduría, debemos recordar que Él nunca nos dejará en la oscuridad. Como nos asegura en Santiago 1:5, si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Este principio de pedir sabiduría no es solo para momentos de gran incertidumbre. Es algo que debemos practicar diariamente en cada decisión, grande o pequeña, que tomamos. Al hacerlo, nos alineamos más con la voluntad de Dios y su propósito para nuestras vidas se revela más claramente. De esta manera, cada decisión se convierte en un paso hacia el cumplimiento de su plan divino, un plan que es bueno, perfecto y agradable. Cuando la ansiedad se apodera de nuestro corazón y las circunstancias parecen estar fuera de nuestro control, el deseo de entender el propósito detrás de cada situación se vuelve urgente. Buscamos respuestas, buscamos consuelo, pero a menudo nos sentimos atrapados entre nuestras dudas y temores. En esos momentos, recordar el Salmo 37 es un refugio para el alma. Este salmo nos lleva a entender que la paz en nuestra vida no se encuentra en la comprensión total de cada situación, sino en la aceptación plena de la voluntad de Dios, incluso cuando no entendemos el camino por delante. El salmista comienza con una exhortación clara: no te impacientes a causa de los malignos, ni tengas envidia de los que hacen iniquidad. Salmo 37:1. Este primer versículo nos pone en perspectiva. A menudo, cuando estamos en medio de un proceso difícil, nuestra atención se centra en las circunstancias que nos rodean, los problemas financieros, la enfermedad, la ansiedad por el futuro. Nos preocupamos por lo que no podemos controlar. El Salmo nos invita a no comparar nuestra situación con la de los demás, especialmente cuando parece que aquellos que hacen el mal prosperan mientras que nosotros enfrentamos dificultades. Pero la voluntad de Dios no se mide por las apariencias externas, es más profunda y su propósito siempre es más grande que cualquier lucha momentánea. Cuando nuestro corazón se inquieta por lo que vemos a nuestro alrededor, es esencial recordar que la voluntad de Dios nunca está influenciada por las apariencias. Él tiene un propósito para cada uno de nosotros, uno que no depende de lo que vean nuestros ojos. La paz entonces comienza a surgir cuando dejamos de compararnos con otros y confiamos en que Dios tiene el control total sobre nuestra vida. El Salmo 37 nos lleva a un punto crucial. Confía en el Señor y haz el bien. Habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Salmo 37:3. Esta es una de las claves para experimentar la paz en medio de la incertidumbre. La verdadera paz proviene de confiar en Dios y hacer el bien, incluso cuando las circunstancias no son favorables. No se trata de esperar a que todo esté perfecto para sentirnos tranquilos.
La paz viene cuando, incluso en medio de las dificultades, decidimos confiar en que Dios tiene un propósito en todo lo que hacemos. Él no nos deja a la deriva. Él nos guía por el camino correcto y su voluntad es siempre lo mejor para nosotros. La promesa de que habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad nos recuerda que al confiar en Dios y vivir en su voluntad, experimentamos un sustento profundo y continuo. No se trata solo de provisión material, sino de una paz interior que solo Él puede dar. Este tipo de paz no depende de nuestras circunstancias externas, sino de nuestra relación con Él. Cuando decidimos confiar plenamente en su guía, algo profundo sucede en nuestro ser. Comenzamos a experimentar una calma que va más allá de lo que el mundo puede ofrecer. A medida que avanzamos en el Salmo 37, encontramos más consejos sabios que nos llevan a la aceptación de la voluntad de Dios. Deleítate a sí mismo en el Señor, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Salmo 37:4. Esta es una promesa poderosa. Cuando nuestra vida está centrada en Él, cuando nos deleitamos en su presencia y en su voluntad, Dios nos concede lo que nuestros corazones verdaderamente necesitan. No se trata de una promesa de que todo lo que pedimos se nos dará de inmediato, sino de que, al alinearnos con su voluntad, nuestros deseos se transforman. Lo que antes nos parecía importante comienza a reflejar más lo que Él quiere para nosotros. La paz surge en ese proceso de rendirnos a su voluntad, sabiendo que todo lo que Él nos da es perfecto para nuestro bien. El Salmo 37 también nos invita a entregarnos por completo a Dios. Pon tu camino en el Señor, confía en Él y Él hará. Salmo 37:5. Este versículo resalta la importancia de la entrega total. Muchas veces, el mayor obstáculo para conocer y hacer la voluntad de Dios es nuestra propia resistencia a rendirnos. Queremos controlar todo a nuestro alrededor y hacer las cosas a nuestra manera. Pero, como nos enseña este versículo, la verdadera paz solo llega cuando dejamos de luchar y confiamos completamente en su soberanía. El acto de rendirnos es, en sí mismo, un acto de fe, un reconocimiento de que su camino es siempre mejor que el nuestro. Este tipo de confianza nos permite caminar con una paz que no depende de nuestras fuerzas o comprensión, sino del conocimiento de que Él está a cargo. A lo largo del Salmo 37 hay una constante reafirmación de que aquellos que confían en Dios no serán avergonzados. Los justos heredarán la tierra y vivirán para siempre en ella. Salmo 37:29. La promesa de que los justos heredarán la tierra es un recordatorio de que, aunque el mal pueda prosperar por un tiempo, al final, aquellos que se entregan a la voluntad de Dios experimentarán la victoria. Esta promesa nos da esperanza, especialmente cuando parece que el mal está ganando terreno en el mundo. El futuro de los justos está seguro en las manos de Dios, y Él hará justicia en su tiempo perfecto. Es importante recordar que aceptar la voluntad de Dios no significa simplemente resignarnos a nuestras circunstancias. No se trata de pasar por alto las dificultades o ignorar los problemas. Más bien, aceptar la voluntad de Dios significa reconocer que Él tiene un propósito en cada situación, incluso en aquellas que nos parecen injustas o incomprensibles. La paz llega cuando entendemos que Él está trabajando en nuestras vidas, transformándonos a través de cada prueba y cada desafío. Al hacer esto, nos alineamos más con su propósito eterno, sabiendo que todo lo que experimentamos tiene un propósito divino. La paz en la aceptación de la voluntad de Dios es el resultado de una fe sólida, una fe que sabe que, aunque las circunstancias sean difíciles, Dios es fiel. Él nunca nos abandona y su plan para nuestras vidas es perfecto, incluso cuando no podemos verlo en su totalidad. Esta paz, que sobrepasa todo entendimiento, solo se encuentra cuando decidimos dejar de luchar contra las olas de la vida y nos rendimos a la verdad de que Él está en control. Así el Salmo 37 no solo nos enseña a vivir en paz en medio de la incertidumbre, sino también a confiar plenamente en la justicia
y en el tiempo perfecto de Dios. Cuando aceptamos su voluntad, incluso en tiempos de dificultad, encontramos una paz que nos sostiene, una paz que nos capacita para caminar en su propósito con confianza y esperanza. Este es el camino que Dios nos invita a seguir, un camino de confianza, de entrega y de paz, donde cada paso que damos está guiado por su amor y su sabiduría. En un mundo que constantemente busca respuestas rápidas, es fácil caer en la trampa de querer encontrar soluciones inmediatas. La vida moderna está llena de atajos, de caminos rápidos que prometen resultados sin esfuerzo. Pero el camino hacia la voluntad de Dios no es un camino corto ni fácil. Es un viaje que requiere dedicación, esfuerzo y sobre todo un deseo profundo de alinearnos con su verdad. El Salmo 119, el salmo más largo de toda la Biblia, nos enseña justamente eso. La voluntad de Dios se descubre en la búsqueda constante de su palabra, en la obediencia a sus mandamientos y en un amor profundo por todo lo que Él ha revelado. Bienaventurados los que guardan sus testimonios y con todo el corazón le buscan. Salmo 119, 2. Esta es la base de todo el Salmo, una declaración que nos desafía desde el principio. ¿Qué significa buscar a Dios con todo el corazón? Significa un anhelo sincero, un deseo constante por conocerlo más, por entender su voluntad, por caminar en sus caminos. No se trata de un acto ocasional o superficial, sino de una búsqueda diaria, de un corazón que se entrega plenamente a la palabra de Dios. A menudo, cuando pensamos en buscar a Dios, imaginamos momentos específicos de oración o estudio bíblico. Y aunque estos son cruciales, la verdadera búsqueda de su voluntad es mucho más que eso. Es una disposición continua, un compromiso con la vida cristiana que no termina cuando cerramos la Biblia o cuando terminamos nuestra oración. Es una vida que en su totalidad está orientada hacia el deseo de cumplir el propósito divino. El Salmo nos invita a examinar nuestra propia disposición para seguir a Dios. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. Salmo 119, 10. Este versículo es una súplica sincera que refleja la urgencia del salmista. No es suficiente con buscar a Dios de manera superficial o cuando las cosas van mal. El llamado es a una búsqueda constante, un esfuerzo intencional para caminar conforme a su voluntad. Esta clase de búsqueda implica, a menudo, un sacrificio personal, la renuncia a nuestros propios deseos, el abandono de caminos que parecen atractivos, pero que no están alineados con la verdad de Dios. El proceso de buscar la voluntad de Dios no es solo un ejercicio intelectual, sino también emocional y espiritual. Requiere una transformación del corazón. Tu palabra he guardado en mi corazón para no pecar contra ti. Salmo 119, 11. Esta frase es el resultado de una vida que ha sido tocada por la verdad de Dios. No se trata de memorizar versículos para demostrar conocimiento, sino de internalizar la palabra de Dios de tal manera que se convierta en la guía de nuestra vida. La palabra de Dios, al estar guardada en nuestro corazón, nos transforma, nos da dirección y nos mantiene firmes en la fe. Esta es la esencia de buscar la voluntad de Dios, permitir que su palabra sea la base de nuestras decisiones diarias. Pero buscar a Dios también implica un desafío. Vivimos en una época llena de ruido y distracción. La constante presión de las demandas externas, las opiniones ajenas y las innumerables decisiones que tomamos cada día pueden alejarnos de la quietud necesaria para escuchar la voz de Dios. Tu palabra es lámpara a mis pies y lumbrera a mi camino. Salmo 119, 105. La palabra de Dios es la luz que ilumina nuestro camino, es la guía clara en medio de la oscuridad. Pero para que esa luz nos guíe, debemos estar dispuestos a seguirla, a permitir que nos transforme y nos conduzca a través de las decisiones que enfrentamos. La voluntad de Dios no siempre es evidente de inmediato. A veces el camino parece oscuro, confuso, incluso incierto.
Pero el Salmo 119 nos recuerda que la luz de la palabra de Dios está siempre disponible y es suficiente para guiarnos a lo largo del camino, por más turbio que parezca. En esos momentos de incertidumbre, cuando no sabemos qué hacer, podemos volver a la palabra de Dios, confiando en que su dirección será clara. Si estamos dispuestos a escuchar, la búsqueda de la voluntad de Dios también está vinculada con la obediencia. Obedezcamos a sus mandamientos, porque su palabra es vida para quienes la siguen. Salmo 119, 105. La verdadera búsqueda no se limita a un conocimiento superficial de las Escrituras, sino que se expresa en una obediencia profunda, una disposición a seguir lo que Él nos dice, sin importar las circunstancias. Obedecer a Dios es el acto supremo de confianza, un reconocimiento de que Él sabe lo que es mejor para nosotros. Y esa obediencia se vuelve la clave para descubrir y caminar en su voluntad. Pero la obediencia a Dios también trae consigo desafíos. La vida cristiana no está exenta de dificultades y en ocasiones seguir la voluntad de Dios puede ser difícil, incluso doloroso. Sin embargo, al obedecerle, encontramos algo que no podríamos encontrar por nuestra cuenta: la paz que sobrepasa todo entendimiento. En la obediencia descubrimos un propósito más grande, algo que no solo satisface nuestras necesidades inmediatas, sino que también nos conduce hacia un destino eterno. En tu justicia vivirá el alma del justo, en tu justicia será confirmada. Salmo 102, 19, 123. Vivir según la justicia de Dios, vivir según su voluntad, nos da una paz que el mundo no puede ofrecer. En un mundo lleno de ruido y confusión, la búsqueda de la voluntad de Dios requiere un enfoque intencional. Es fácil distraerse, seguir nuestros propios deseos y caer en la trampa de la gratificación inmediata. Pero el Salmo 119 nos invita a mirar más allá de las soluciones rápidas y superficiales, a sumergirnos en la profundidad de la palabra de Dios, que es la única que puede guiarnos de manera confiable. Es en este viaje de búsqueda constante que encontramos la verdadera sabiduría y paz. La voluntad de Dios, aunque a veces desafiante, es siempre lo mejor para nosotros. Buscar su voluntad, aunque requiere sacrificio y esfuerzo, es un camino que nos lleva a una vida plena y abundante. La obediencia a su palabra nos coloca en el centro de su propósito divino, un propósito que es mucho mayor que cualquier plan que podamos imaginar para nuestras vidas. El Salmo 119 no solo es una invitación a conocer más de Dios, sino a vivir conforme a su verdad, a permitir que su palabra transforme cada área de nuestra vida y a caminar en la dirección que Él ha preparado para nosotros. La voluntad de Dios no es un misterio lejano ni inalcanzable, es una realidad que se revela a aquellos que buscan con todo el corazón, que desean caminar en su luz y seguir sus caminos. Así, al caminar por la vida, podemos estar seguros de que la búsqueda de la voluntad de Dios, aunque desafiante, nos llevará a un lugar de paz, de propósito y de bendición. La palabra de Dios es un regalo inmenso que nos proporciona la dirección que necesitamos, guiándonos a través de cada dificultad y decisión, hasta llevarnos al lugar que Él ha preparado para nosotros. En la constante búsqueda de su voluntad, encontramos no solo dirección, sino también una relación más profunda con el Creador, que es lo que realmente da sentido y propósito a nuestras vidas. En momentos de incertidumbre, cuando el temor y la ansiedad parecen acecharnos desde todos los ángulos, el deseo de sentirnos protegidos es natural. La vida está llena de peligros, ya sean físicos, emocionales o espirituales. Todos enfrentamos luchas y muchos de nosotros experimentamos esa sensación de vulnerabilidad frente a lo desconocido. Pero el Salmo 91 nos ofrece una poderosa promesa. Cuando estamos bajo la protección de Dios, no importa cuán grandes sean las dificultades, Él es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestro protector. Este salmo
no solo nos habla de la seguridad que encontramos en Dios, sino también de la conexión profunda entre la rectitud y la protección divina. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Salmo 91:1. Desde las primeras palabras de este salmo, somos invitados a encontrar nuestro refugio en Dios. Habitar bajo su abrigo implica estar cerca de Él, vivir en su presencia, tomar la decisión de rendirnos a su voluntad y hacer de Él nuestra fortaleza. No es una promesa superficial, sino una invitación a una relación íntima y constante con el Creador. Este versículo refleja un principio fundamental. La cercanía con Dios es la clave para experimentar su protección. Al caminar de cerca con Él, bajo su sombra, podemos estar seguros de que nada nos alcanzará fuera de su voluntad. La sombra del Omnipotente es un refugio poderoso, porque no solo nos cubre del mal, sino que también nos da la fortaleza para enfrentar cualquier desafío. La imagen de estar bajo la sombra de Dios no es casual. Una sombra proporciona cobertura, pero también da descanso. En un mundo que constantemente nos exige, la sombra de Dios es el lugar donde encontramos paz, donde nuestra alma puede descansar. Este salmo continúa con una afirmación de confianza. Diré yo al Señor, refugio mío y fortaleza mía, mi Dios en quien confiaré. Salmo 91:2. Esta es una declaración de fe y confianza total en la capacidad de Dios para protegernos. Al decir mi Dios, el salmista no está hablando de un Dios lejano o distante, sino de un Dios cercano, personal, que es nuestro refugio y fortaleza. Esta confianza no se basa en nuestras propias capacidades, sino en la certeza de que Dios es más grande que cualquier adversidad que podamos enfrentar. Al aceptar su voluntad, descubrimos que Él no solo tiene el poder para protegernos, sino que también tiene la voluntad de hacerlo. El Salmo 91 continúa ofreciendo una poderosa lista de promesas para aquellos que confían en Dios. Porque Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Salmo 91:3-4. Estas imágenes evocan una sensación de completa seguridad. Dios es nuestro protector, nuestro refugio seguro, cubriéndonos con sus alas como una madre ave que cuida de sus polluelos. Su fidelidad se convierte en nuestro escudo, una defensa contra las amenazas de la vida. Este salmo no se limita a la protección física, también cubre el aspecto emocional y espiritual. En un mundo lleno de miedos, inseguridades y dudas, la verdad de Dios actúa como un escudo para nuestra mente y corazón. En la medida en que nos sometemos a su voluntad, permitimos que su verdad nos rodee y nos proteja, impidiendo que los temores del mundo nos controlen. La protección divina no significa que estemos exentos de dificultades o pruebas. No se trata de un refugio que nos aleje de la realidad, sino de un lugar donde podemos encontrar fortaleza en medio de la adversidad. Como nos asegura el Salmo, no temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Salmo 91:5-6. Las amenazas son reales, los peligros existen, pero en Dios encontramos una protección que supera todo lo que el mundo puede ofrecer. No se trata de ignorar los problemas, sino de confiar en que Dios es más grande que cualquier adversidad. La promesa de la protección de Dios no es solo para los momentos de crisis, sino para cada día de nuestra vida. Al vivir bajo su voluntad, experimentamos una seguridad que no depende de las circunstancias, sino de la presencia constante de Dios con nosotros. Esta es una paz duradera, una paz que sobrepasa todo entendimiento, que nos permite caminar con confianza, incluso cuando el mundo a nuestro alrededor se tambalea. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Salmo 91:7. Esta es una de las promesas más poderosas de todo el Salmo.
Aunque el mal y la destrucción puedan parecer estar a nuestro alrededor, Dios promete que si estamos bajo su protección, nada nos hará daño. Esta promesa no se basa en nuestra propia capacidad para evitar el mal, sino en la fidelidad de Dios para mantenernos a salvo en medio del caos. La rectitud y la obediencia a Dios nos colocan bajo su protección. Vivir de acuerdo con su voluntad no solo nos guía hacia lo correcto, sino que también nos resguarda del peligro. El Salmo 91 nos recuerda también que Dios está atento a las necesidades de aquellos que le buscan, porque a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. Salmo 91, 11. Dios no solo nos protege directamente, sino que también envía a sus ángeles para que nos guarden en todos nuestros caminos. Esto revela la atención minuciosa de Dios hacia su pueblo. Él no solo nos guía, sino que nos cuida con una protección constante e incansable. Nada escapa a su vigilancia y nada se pierde fuera de su plan perfecto. Al vivir conforme a la voluntad de Dios, no solo encontramos protección, sino que también experimentamos un propósito más grande. La voluntad de Dios no es solo una serie de reglas o mandamientos que debemos seguir, sino una guía para vivir de manera plena, segura y conforme al plan divino que Él ha diseñado para nosotros. Al seguir sus caminos, nos alineamos con un propósito eterno, y esa alineación nos da seguridad y paz. La obediencia a la voluntad de Dios es el fundamento de nuestra protección. Porque Él me ama, yo lo libraré, lo protegeré, porque ha conocido mi nombre. Salmo 91, 14. Este versículo resalta un principio clave. El amor de Dios por nosotros es la base de su protección. Al conocer a Dios y caminar en su voluntad, establecemos una relación de confianza y amor que nos coloca bajo su cuidado constante. No estamos solos en nuestras luchas, tenemos un protector fiel que nos cubre y nos guarda. El Salmo 91 culmina con una hermosa promesa de salvación. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Salmo 91, 15. La protección divina no solo es física o emocional, sino también espiritual. En los momentos de angustia, cuando todo parece desmoronarse, Dios promete estar con nosotros, responder a nuestra llamada y darnos la salvación. Esta promesa es la culminación de todo lo que el Salmo enseña. Cuando estamos en su voluntad, no solo encontramos protección, sino también salvación y gloria en su presencia. Al vivir bajo la protección de Dios, encontramos la seguridad y la paz que tanto buscamos. Esta paz no depende de las circunstancias externas, sino de la seguridad que tenemos en el hecho de que Dios está con nosotros. La voluntad de Dios no solo nos guía hacia lo correcto, sino que nos coloca bajo su refugio, donde podemos encontrar consuelo, fuerza y protección en medio de cualquier tormenta. Vivir conforme a su voluntad es vivir bajo su sombra, donde encontramos la seguridad y la paz que sobrepasan todo entendimiento. En el transcurso de nuestra vida, todos llegamos a momentos de duda. Es inevitable que en ciertos puntos nos encontremos a la deriva, buscando el rumbo correcto, sin saber a dónde debemos ir. El deseo profundo de encontrar propósito y dirección es algo inherente al ser humano, un anhelo por entender el camino que debemos seguir. La buena noticia es que en medio de nuestra incertidumbre, Dios nos ofrece una promesa clara. Él nos guiará. El Salmo 16 es un recordatorio de que cuando buscamos su voluntad, no solo encontramos propósito, sino también seguridad y plenitud. El Salmo comienza con una afirmación fundamental de confianza. Guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Salmo 16, 1. Esta es una declaración de fe, una expresión de completa dependencia en Dios. La palabra guárdame no solo tiene el sentido de protección, sino también de dirección. El salmista reconoce que si ha de ser guardado de todo mal, debe confiar completamente en la dirección de Dios. Este es el punto de partida en nuestra búsqueda de la voluntad divina. Confiar en que Dios sabe lo que es mejor para nosotros.
aun cuando el camino no sea evidente. Esta confianza no se basa en una vaga esperanza o en una creencia superficial. La confianza en Dios se fundamenta en la certeza de que cuando le seguimos, Él nos dirige hacia la vida verdadera, hacia la paz profunda que solo Él puede dar. Como dice en el versículo 2, dije al Señor, tú eres mi Señor, no hay para mí bien fuera de ti. Salmo 16:2. Esta es una afirmación radical. El salmista reconoce que solo en Dios se encuentra el bien absoluto, la verdadera satisfacción. No importa lo que el mundo ofrezca, no importa cuán tentadoras puedan ser otras opciones. Dios es la única fuente de bien verdadero. Esta es una llamada a despojarnos de la ilusión de que algo o alguien fuera de Él puede proveer lo que solo su voluntad puede darnos. El Salmo 16 también nos muestra una profunda conexión entre la dirección de Dios y la alegría que encontramos al caminar en su voluntad. Los santos que están en la tierra y los íntegros son toda mi complacencia. Salmo 16:3. Esta afirmación destaca que cuando vivimos conforme a la voluntad de Dios, nos rodeamos de aquellos que también buscan vivir en su presencia, de aquellos que comparten el mismo anhelo de integridad y santidad. Este tipo de comunidad centrada en la voluntad de Dios nos trae alegría. No es la alegría pasajera que el mundo ofrece, sino una alegría profunda que surge al estar en perfecta armonía con la voluntad divina. Este salmo continúa resaltando la futilidad de buscar felicidad en los ídolos del mundo. Se multiplican los dolores de aquellos que sirven a otro Dios. Yo no derramaré sus libaciones de sangre, ni tomaré sus nombres en mis labios. Salmo 16:4. El salmista claramente rechaza la tentación de seguir otros caminos, de rendir su vida a las promesas vacías de otros dioses. En nuestro contexto, esto puede referirse a cualquier cosa que intente ocupar el lugar de Dios en nuestro corazón. El dinero, el poder, la fama, el éxito personal o cualquier cosa que nos haga creer que podemos encontrar la plenitud fuera de su voluntad. Sin embargo, el Salmo nos enseña que seguir estos caminos solo conduce al sufrimiento. La verdadera paz, la verdadera alegría, solo se encuentran en vivir para Dios, en caminar conforme a su plan. En el versículo 5, el salmista expresa una gran declaración de fe en la soberanía de Dios. El Señor es la porción de mi herencia y de mi copa. Tú sustentas mi suerte. Salmo 16:5. Aquí el salmista reconoce que su verdadera herencia, su verdadero tesoro, no está en riquezas materiales o logros terrenales, sino en Dios mismo. Esta es una de las verdades más poderosas de la vida cristiana. Dios es suficiente. Si tenemos a Dios, tenemos todo lo que necesitamos. Él es nuestra porción, nuestra herencia, nuestra suerte. En este mundo en el que constantemente buscamos seguridad en lo que podemos ver y tocar, este versículo nos recuerda que nuestra verdadera seguridad y dirección vienen de vivir plenamente en su voluntad. La confianza en la dirección de Dios también implica una profunda certeza de que Él nos guía en cada paso. Las cuerdas me cayeron en lugares deleitosos, y es hermosa la herencia que me ha tocado. Salmo 16:6. Este versículo habla de la bendición de caminar en los caminos de Dios. Aunque las circunstancias externas puedan ser inciertas, el salmista está seguro de que al seguir la voluntad de Dios, su vida se llena de bendición. Esto no significa que todo será fácil o que no habrá desafíos, pero sí que la vida vivida conforme a su voluntad tiene un propósito y una belleza intrínseca que trasciende las dificultades. Al caminar en la voluntad de Dios descubrimos que más allá de las bendiciones materiales o terrenales, el verdadero gozo proviene de la relación profunda con Él. Vivir conforme a su voluntad nos lleva a descubrir la belleza que hay en su presencia. Y esa belleza no depende de nuestras circunstancias, sino de la paz profunda que se experimenta al estar en completa armonía con su plan. El versículo 7 expresa la gratitud del salmista por la sabiduría divina.
Bendeciré al Señor que me aconseja, aún de noche me instruye mi corazón. Salmo 16, 7. Aquí se muestra cómo la dirección de Dios no se limita solo a los momentos de claridad, sino que también llega en los momentos oscuros, en las noches de incertidumbre. A veces, las respuestas de Dios no son inmediatas, pero Él promete instruirnos incluso cuando parece que estamos en la oscuridad. La clave está en la disposición de nuestro corazón para escuchar y confiar, incluso cuando las respuestas no son tan claras como nos gustaría. La dirección de Dios llega en su tiempo perfecto, y a menudo ese tiempo es diferente al nuestro. En el versículo 8, el salmista hace una afirmación que refleja su completa confianza en la dirección divina. A Jehová he puesto siempre delante de mí, porque está a mi diestra, no seré conmovido. Salmo 16, 8. Esta es una expresión de seguridad absoluta. El salmista sabe que mientras Dios esté delante de él, mientras su vida esté dirigida por la voluntad de Dios, nada lo moverá. Esta es la promesa que también se nos ofrece a nosotros. Si mantenemos a Dios como el centro de nuestra vida, si vivimos con la certeza de que Él nos dirige, no seremos conmovidos. No importa lo que el futuro depare, porque al vivir en su voluntad, tenemos una base firme que no puede ser sacudida. El Salmo culmina con una de las promesas más bellas de toda la Escritura. Me enseñarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Salmo 16, 11. Esta es la promesa de plenitud. Vivir en la voluntad de Dios no solo nos da dirección, sino que nos lleva a experimentar la vida en su máxima expresión. La presencia de Dios es el lugar donde encontramos gozo, paz y propósito. No se trata de una felicidad superficial, sino de un gozo profundo que solo se encuentra al caminar en comunión con el Creador. Esta es la verdadera bendición de vivir según su voluntad, la plenitud de vida, que no depende de las circunstancias externas, sino de la cercanía con Él. El Salmo 16 nos recuerda que la dirección divina no es solo una cuestión de tomar decisiones correctas, sino de vivir en una relación continua con Dios, de buscar su voluntad con todo el corazón. Al hacerlo encontramos no solo dirección, sino también la verdadera paz y gozo que sobrepasan todo entendimiento. La promesa de este salmo es clara. Cuando caminamos en la voluntad de Dios, encontramos plenitud, no solo en esta vida, sino en la vida eterna con Él. Al concluir nuestro recorrido por estos 5 poderosos salmos, es imposible no sentir la profundidad de lo que significa conocer y vivir la voluntad de Dios. Hemos explorado el llamado a confiar en su dirección, a buscar su sabiduría, a descansar en su paz, a vivir bajo su protección y finalmente a hallar plenitud en su presencia. Estos salmos no solo nos muestran el camino, sino que nos invitan a caminar por él con una disposición nueva, con una confianza renovada y con una visión transformada de lo que significa vivir bajo el gobierno divino. En un mundo donde constantemente somos bombardeados por voces que nos dicen cómo debemos vivir, dónde encontrar la felicidad y qué decisiones tomar, estos salmos nos devuelven a lo esencial. La voluntad de Dios no es una carga, ni un conjunto de reglas arbitrarias. Más bien es el camino de vida, el camino que nos lleva a la verdadera libertad. Porque la libertad no es hacer lo que queremos, sino hacer lo que Dios sabe que es lo mejor para nosotros. Es vivir en armonía con su propósito eterno. Y es en ese lugar donde encontramos la paz que sobrepasa todo entendimiento. Muchas veces buscamos respuestas fuera de su voluntad. Confiamos en nuestras propias fuerzas o nos dejamos guiar por las opiniones del mundo. Sin embargo, el desafío que enfrentamos no es solo conocer la voluntad de Dios, sino vivirla cada día. No se trata de obtener una dirección puntual para cada situación, sino de una vida de continua búsqueda, de un corazón dispuesto a alinearse con su verdad,
y de una mente que está en constante renovación, escuchando y obedeciendo su voz. Esto es lo que nos lleva a experimentar lo que Jesús prometió: una vida abundante, una vida plena, una vida en la que su voluntad no es solo un deseo lejano, sino una realidad viva, diaria y transformadora. La verdadera pregunta no es si Dios quiere revelarnos su voluntad. Él ya nos ha dado todos los medios para conocerla. La verdadera pregunta es si estamos dispuestos a caminar en ella, a seguir su voz, aunque a veces el camino sea incierto, aunque a veces no entendamos todo lo que nos está pidiendo. Cada día es una oportunidad para decir sí a esa dirección divina, para rendirnos a su voluntad y para confiar en que Él, que comenzó la buena obra en nosotros, la llevará a cabo hasta el final. Es en esa disposición de corazón donde encontramos la verdadera bendición. No es un asunto de cumplimiento, sino de transformación. La voluntad de Dios no es algo que solo deba seguirse por obligación. Es un regalo que transforma nuestra forma de vivir, de ver el mundo y de relacionarnos con los demás. Vivir conforme a su voluntad no significa eliminar el sufrimiento, sino vivir con la certeza de que incluso en medio de las pruebas, Él está obrando en nosotros algo eterno. Cada uno de estos salmos nos enseña que conocer la voluntad de Dios no es solo un acto intelectual ni un acto de obediencia externa, es un acto de relación. Cuando leemos la palabra, cuando oramos, cuando buscamos su dirección, estamos entrando en una relación profunda con Él. Dios no solo nos da instrucciones, nos ofrece su presencia. Es en esta presencia donde realmente comprendemos su propósito para nuestras vidas. Es aquí donde descubrimos que su voluntad no está separada de su amor. Su dirección no es una carga, sino una guía amorosa que nos lleva a un lugar de plenitud que ni el mundo ni las circunstancias pueden quitar. Este camino de obediencia y rendición no siempre es fácil. Vivir según la voluntad de Dios implica renunciar a nuestros propios deseos, a nuestros planes, a nuestras expectativas, pero es en esa rendición donde encontramos la verdadera libertad. La voluntad de Dios nos llama a salir de la esclavitud del ego, a liberarnos de la ansiedad de controlar todo y a entregarnos al flujo perfecto de su plan. En esa rendición, el alma encuentra descanso. En esa obediencia, el corazón encuentra paz. El salmista en el Salmo 16 nos recuerda que la verdadera herencia, lo que realmente vale la pena, no está en las riquezas de este mundo, sino en la presencia de Dios misma. Vivir conforme a su voluntad es vivir bajo la sombra de su presencia, donde encontramos lo que necesitamos, donde encontramos lo que nuestra alma anhela más profundamente: amor, propósito, seguridad y gozo. No es un camino fácil, pero es un camino lleno de paz, y esa paz no depende de nuestras circunstancias, sino de la certeza de que estamos en las manos de un Dios que nos ama, nos guía y nos sostiene en cada paso. Al cerrar este recorrido, recordamos que la voluntad de Dios no es algo que debamos perseguir con temor, sino con esperanza. No es algo que debamos ver como un conjunto de reglas que nos limitan, sino como el plan perfecto de un Creador amoroso que desea lo mejor para nosotros. El camino que Él ha trazado para nosotros no siempre será claro de inmediato, pero cada paso que damos en obediencia nos acerca más a su propósito. Cada decisión tomada bajo su dirección nos acerca más a la plenitud que Él ha preparado para nosotros. Hoy más que nunca tenemos la oportunidad de vivir bajo esa dirección. Si estás buscando propósito, si estás buscando dirección, si estás buscando paz, no busques más allá de Él. Él es el único que puede guiarnos verdaderamente. La voluntad de Dios no es un destino distante que debemos alcanzar, sino una vida que podemos vivir aquí y ahora, en cada decisión, en cada momento, bajo su amorosa guía. La invitación está clara. Vivir conforme a la voluntad de Dios no es un acto aislado, sino un estilo de vida. Cada día es una oportunidad para rendirnos, para buscar su sabiduría, para aceptar su paz y para caminar en la certeza de que estamos siendo guiados por el único que sabe lo que es mejor para nosotros.
Así, la voluntad de Dios se convierte en nuestra vida, en nuestro propósito y en nuestra paz. Entonces, ¿estás listo para vivir esa vida plena, esa vida llena de propósito, esa vida bajo la protección y dirección de Dios? Porque la invitación está abierta y la promesa es clara. Vivir en la voluntad de Dios es vivir en su paz, en su amor y en su propósito. Y ese es el mejor camino que podemos seguir.